Muy buenas tardes, chiquillos. Bienvenidos a la clase de Biología Común. Yo soy Jorge Palma, coordinador de área de Biología del Preuniversitario de Ingeniería, y el día de hoy vamos a hacer la clase de membrana y transporte, con este bello PPT que les dejó su profesora Camila Díaz. Bien. Vamos a introducir al concepto de lo que es la membrana plasmática. Como ustedes recordarán, ahí en Biología del colegio se les suele explicar que todas nuestras células y todas las células vivas están rodeadas de una materia, una especie de barrera entre lo que hay afuera de la célula, el medio extracelular, con el medio intracelular, que la protege y le da cierta forma. Bien, esta barrera le llamamos la membrana plasmática y presenta una estructura que podemos representar mediante este modelo que se le llama el modelo de mosaico fluido. ¿Bien? ¿Y en qué consiste el modelo de mosaico fluido? Como verán acá, esta membrana plasmática está constituida por un par de agrupaciones de estas estructuras con cabeza naranja y patitas amarillas, que les llamamos fosfolípidos, ¿bien? Y están distribuidas de tal manera que las cabezas están apuntando siempre hacia los extremos, tanto arriba como abajo de la membrana, y hacia el interior quedan las patitas. Y esto es por una situación química, ¿bien? Los fosfolípidos están compuestos por una cabeza que le gusta el agua, que es afín al agua químicamente, por ende es hidrofílica y va a tratar de mirar siempre tanto al medio intracelular como al extracelular. En cambio, las colas son hidrofóbicas, no toleran el agua. Y esto es porque derivan de una estructura compuesta de ácidos grasos. ¿Bien? Los ácidos grasos, los aceites, como el aceite, ¿cierto? Aceite y agua no se mezclan, aquí sucede lo mismo. Las colas de los fosfolípidos van a tender a no mezclarse con los medios intracelular y extracelular y por ende siempre van a congregarse hacia el interior de la membrana plasmática. Y como verán, los fosfolípidos, esta estructura, conforman gran parte de la membrana plasmática, pero también presentan otro tipo de estructuras como glicoproteínas, carbohidratos, proteínas integrales atravesándola, colesterol y muchas otras estructuras que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bien, entre las características de la membrana plasmática nos encontramos con que es una estructura dinámica, o sea, que se mueve, que es fluida, ¿cierto? Así como el movimiento de mis brazos tiende a moverse de esta manera, debido a que, ¿cierto?, está en un fluido, en este caso un fluido extracelular que está compuesto en su mayoría por agua, de repente sangre, de repente plasma, en fin. En el fluido que está esta célula va a estar flotando y mientras está flotando entra en contacto con este medio, este fluido. Por ende, su membrana plasmática, a no estar hecha de un material rígido, sino de un montón de fosfolípidos unidos entre sí, va a tender a moverse, a fluir. ¿Bien? A su vez, también esta membrana es semipermeable. ¿Qué significa esto? Que va a dejar pasar algunos materiales y a otros no. Y esto es una característica muy importante de la membrana porque nos permite producir lo que más adelante vamos a revisar, que es el transporte celular. Por último, esta misma membrana es selectiva, ¿bien? También tiene relación con que sea semipermeable, ¿cierto? Y es capaz de determinar qué es lo que atraviesa su estructura y qué no. Ah, ya veo, perfecto. Sí, todo bien con eso, Catalina. Bien, después me avisa al final para pasarle la asistencia al auto. Sí, adelante, Anastasia. Levantaste la mano. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Cuál es la diferencia en que sea? Un momento. ¿La estoy perdiendo? ¿O soy yo el de la internet? No, también se escucha robótica. Ah, ya veo. Sí, te escucho perfecto a ti. No, mejor Sí, mejor que escríbela. escribe la duda por chat, por favor. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos características? Pero creo entender más o menos a lo que iba su duda.
era acerca de qué significa, cuál era la diferencia entre semipermeable y selectiva, ¿no? De todas formas, te voy a pedir que la escribas por chat porque te anduve perdiendo ahí. Espero no se haya caído. Veamos. Se nos ha sumado más gente en este rato. Perfecto. Bueno, si alguno más tiene alguna otra duda. Creo que no recibió un mensaje por el chat, no lo he visto. No, soy yo. Sí. Sí. Lo escribí. ¿Cómo? Ah, no, pero es que tiene otra cosa. Ya, ¿puedes escribir la duda, por favor? Que de verdad no te pude escuchar. Lo siento. Ah, la tía te mandaba algo para ver si te gustaba. Un regalo, básicamente. Vicente, disculpa. Ay, no sé. Bien. No sé si alguien más quiere aprovechar que explique nuevamente estos conceptos. Cosa de resolverle la duda a todos. Porque a Anastasia la estuve perdiendo. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Bueno, entonces, estábamos hablando primero que esta membrana plasmática era dinámica y fluida. Dinámica porque se mueve y fluida porque fluye junto con el medio en el que está. O sea, no tiene una forma definida. ¿Bien? No es como la pared celular, en el caso de las plantas, que las células vegetales tienen pared celular y esa pared celular les da forma. En cambio, la membrana plasmática no tiene forma y depende tanto del medio del agua a su alrededor y del agua que contenga, sobre todo el agua que contenga. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que cuando ocurre la osmosis, el transporte de agua dentro y hacia afuera de la célula, verán que la célula puede perder agua o ganar volumen en agua, y esto le hace ganar o perder volumen, y por ende también pierde turgencia. ¿Qué significa la turgencia? Significa la rigidez de la piel de la célula. Por ejemplo, la piel de alguien joven es más turgente que la piel de alguien mayor. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen de agua, está mejor contenido. Bueno, en el caso de la piel hay otras cosas que entran en juego, no sé, colágeno y otras sustancias que la mantienen turgente. Pero luego cuando uno se hace mayor, empiezan a aparecer las arrugas, la piel pierde su rigidez, su turgencia, y bueno, la piel envejece. Bien, asimismo, las células cuando pierden agua, pierden su turgencia y se empiezan a arrugar, porque no hay nada, o bueno, está el citoesqueleto, pero tampoco es capaz de mantener la forma de esta célula, ¿bien? Entonces las células cuando pierden agua se arrugan, cuando ganan agua se inflan, igual que un globo, ¿bien? En cuanto a la semipermeabilidad de la célula, significa, como ven aquí en este diagrama de abajo, que la célula va a dejar pasar algunos materiales y a otros no. ¿Bien? De acuerdo a su tamaño, en el caso de la glucosa es una molécula muy grande, en el caso y también por su carga. A los iones no los deja pasar tan fácil y vamos a necesitar transporte activo para poder traspasarlos de un lado a otro de la membrana. ¿Ok? Entonces es semipermeable porque es capaz de discriminar entre una cosa u otra, o sea, es capaz de dejar pasar algunas cosas y otras no, y es selectiva porque va a dejar pasar lo que ella quiera y lo que la célula necesite. ¿Bien? A la membrana plasmática le llegan órdenes, por ejemplo, del aparato de Golgi y de otros organelos, para que fagocite o absorba nutrientes que la célula necesita. Entonces no solo va a dejar pasar lo que pueda pasar a través de la membrana, sino que lo que necesite la célula. ¿Bien? Ahí está la diferencia entre permeable y selectiva. Semipermeable porque puede separar una cosa de otra, y selectiva porque elige lo que quiere separar y lo que no. ¿Bien? Espero que ahí haya quedado más claro. Entonces, selectiva porque elige qué entra, ¿verdad? Correcto, sí. Ya. Sí, más adelante vamos a ver. ¿Sí? Y es fluida y dinámica porque cambia su forma y tiene Exacto. fluido, ¿no? Sí, dinámica significa movimiento. Bien, entonces la membrana se mueve de esta manera. Va fluyendo, va moviéndose de acuerdo al líquido en el que está. Y es fluida porque tiene esta misma capacidad de moverse y de fluir
en el medio en el que está. ¿Bien? Ya. Gracias. De nada. ¿Ya? Así que eso. Más adelante vamos a ver cuando expliquemos lo que es el transporte activo, que la selectividad de la célula le permite absorber los nutrientes que la célula necesita. ¿Bien? Y bueno, entre las funciones de la membrana plasmática está, como ya veníamos mencionando, estructural, porque si bien no tiene una forma definida, sí es capaz de separar el interior de la célula con el exterior. A su vez, también es capaz de regular las cosas que entran y salgan de la célula, bien, por actuar así de barrera. También ejerce funciones de contacto celular, gracias a proteínas y estructuras afuera de la membrana que le permiten hacer contacto con otras células, ¿bien? Y ahí es donde entran en juego las hormonas, por ejemplo, que llegan a receptores que tiene la célula afuera, o las mismas neuronas que tienen estructuras especiales, los axones, las dendritas, que les permiten hacer contacto unas con otras y permitirnos hacer sinapsis, pensar, ¿bien? De la misma forma, como es capaz de contactarse con otras células, comunicarse, también es capaz de recibir y enviar mensajes. ¿De qué manera? Mediante estas mismas hormonas, que son sustancias químicas, que envían mensajes. Básicamente le dicen a las células del cuerpo qué hacer. ¿Bien? Así como en las neuronas es un contacto más rápido, en el caso de las hormonas es un contacto mucho más lento, pero con un efecto más duradero. Y finalmente la función receptora, que es cierto que es capaz de recibir nutrientes, así como es capaz de expulsarlos, de expulsar desechos de la célula. ¿Bien? Así que no se preocupen que más adelante vamos a ver el tema de la función. Cuéntame. ¿Cómo era en estructural y regulación? La función estructural tiene que ver con que la membrana plasmática le da forma a la célula, ¿bien? Y la función regulatoria es cuando las células, o sea, la función regulatoria de la membrana tiene que ver con la capacidad de la membrana de dejar pasar nutrientes o no, ¿bien? La membrana es regulatoria cuando es semipermeable y cuando es selectiva con los nutrientes que entran y salen de la célula. A eso me refiero. ¿Y el contacto celular, eso se refiere a que pueden hacer mensajes? Claro, tienen que ver ambas cosas. El contacto celular es cuando se envían mensajes las células unas con otras o cuando entran en contacto y comparten nutrientes. ¿Bien? Son mecanismos que vamos a estudiar más adelante. Gracias. De nada. Bien. En cuanto a la composición de esta membrana plasmática, como ya lo veníamos mencionando, el ingrediente principal de esa estructura son los fosfolípidos, que son estructuras compuestas por una cabeza que contiene un grupo fosfato y por lípidos, por grasas, de ahí su nombre. Dentro de los lípidos también entra en juego el colesterol, otra molécula muy importante para la célula. Asimismo, entran en juego otras biomoléculas, me imagino que ya tuvieron esa clase, en la cual hablan de lípidos, proteínas, carbohidratos, y estos tres entran en juego para armar nuestra membrana plasmática. Bien. Así que, bueno, ya les había adelantado, en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver un fosfolípido, que es básicamente una cabezota gigante con un grupo fosfato. O sea, ¿qué es un grupo fosfato? Es una molécula química compuesta por 4 átomos de oxígeno y un fósforo al medio. Esto no se lo tienen que aprender, pero es bueno que lo sepan más o menos para cachar de dónde sale este fosfolípido, ¿bien? Después, abajo de eso hay un glicerol, que es una molécula orgánica compuesta por 3 carbonos y oxígenos unidos a otros carbonos, ¿bien? Y eso a su vez da lugar a que salgan 2 cadenitas de ácidos grasos, ¿bien? En el caso de este fosfolípido verán que tiene una cadena saturada, o sea que no presenta insaturaciones, y otra cadena insaturada. Bien, la insaturación es cuando se dobla. ¿Y qué está ocurriendo en la cadena cuando se dobla? Está apareciendo un doble enlace. Y los químicos, por lo menos acá, saben que los diferentes enlaces químicos tienen diferentes ángulos de unión. Por ende, cuando tengo un solo enlace, la unión es así. Cuando tengo 2 enlaces, se dobla. Ya, como que doblado
en este caso el enlace encaja mejor, y cuando, si es que hubiese el caso de un triple enlace, el ángulo volvería a ser distinto, porque cuando entran más átomos en juego, el enlace químico que prefieren estos átomos cambia. ¿Bien? Pero como les digo, nada de esto es relevante si están contestando preguntas de biología. A nosotros no nos interesa estos cambios a nivel atómico. Yo lo sé porque después en la universidad de repente uno toma cursos de química orgánica, los chiquillos que les interesen las carreras de la ciencia o de la ingeniería, puede que tengan que tomar un curso de química orgánica y ahí van a ver todas estas cosas a detalle. ¿Bien? O bioquímica también, o bueno, hay un montón de cursos en los que se aplican esta clase de cosas. Pero no le tengan miedo a la universidad, es como el colegio, pero un poquito más, siempre un poquito más, ¿bien? Y así van avanzando. Bien, entonces, dicho esto de la estructura del fosfolípido, este se ubica junto con sus hermanitos fosfolípidos, uno al lado de otro, cosa de armar dos capas que están una dada vuelta respecto a la otra, o sea, ambas con las cabezas mirando una para arriba y otra para abajo, y al medio van quedando las colas. ¿Bien? Entonces tenemos esta bicapa lipídica. ¿Bien? Y bueno, ya les había dicho que las colas son hidrofóbicas, por ende tienden a juntarse para no tocar el agua que está hacia afuera de la membrana. ¿Bien? No sé si alguno tiene preguntas respecto a esto. Y bueno, en la derecha verán que los fosfolípidos pueden rotar, se pueden doblar, se pueden mover, y estos movimientos de los fosfolípidos hacen que la membrana sea una estructura tan dinámica y fluida. No tengan miedo de preguntar, pero si no hay más dudas, podemos continuar. ¿No? Las cabezas son esas, ¿no? Las esferas. Sí, sí, las cabezas son la cabeza redonda roja y las colas son las colas amarillas. Eso, sí. Muy bien. Bien. En cuanto al colesterol, vamos a tener esta estructura, ¿cierto? También una molécula orgánica, que significa orgánica, que tiene muchos carbonos, muchas estructuras de carbono unidas entre sí, y eso genera esta cadenita que vemos a la izquierda, ¿bien? Repito, esto a nivel químico no nos interesa tanto la química del asunto, por lo menos en biología, quizás a los químicos sí les interesa química mención, pero en lo que respecta aquí a biología común, ustedes necesitan saber que el colesterol es una estructura lipídica, tiene relación con las grasas, sin embargo es mucho más rígido que un fosfolípido. Y esa es la gracia del colesterol. Lo que hace la célula es agregar colesterol a su membrana para hacerla más rígida. No al punto de que vaya a ser una pared, pero por lo menos le da cierta rigidez a esta membrana de puros fosfolípidos que va a tender a fluir sin control. ¿Bien? Entonces, cuando le agregamos colesterol, va a tender a fluir menos. ¿Bien? Y al fluir menos, al tener una estructura más o menos estable, esto permite agregar más estructuras que nos van a permitir darle más funciones a la membrana, como proteínas y combinaciones entre proteínas y carbohidratos, que son las glicoproteínas, y así. ¿Bien? Siguiente, no sé si hay dudas respecto al colesterol. Lo importante, estructura lipídica, es rígida, se le agrega a la membrana para agregar estabilidad. ¿Ninguna? Bien. Siguiente, los carbohidratos. Respecto a los carbohidratos podemos decir que, recordando la clase de biomoléculas, son azúcares, ¿cierto? Como la glucosa, compuestos, como dice su nombre, por carbono e hidrógeno principalmente, de ahí el nombre carbohidratos. Y estas azúcares, al formar estructuras y formar combinaciones de estructuras con los lípidos, ahí hay un glucolípido, o con proteínas, ahí hay una glucoproteína, permiten armar estructuras bien interesantes que nos permiten realizar ciertas funciones en la célula. ¿Bien? Principalmente los carbohidratos entran en juego a la hora de formar estos sensores, ¿cierto? Estos receptores de hormonas y otros mensajeros químicos que van a llegar a dar señales a la célula de que algo está pasando en el resto del cuerpo. Por ejemplo, en organismos unicelulares, no sé,
una bacteria u otro tipo de organismo que es una sola célula, en lugar de comunicarse con otras células, está recibiendo señales químicas del medio que lo rodea. ¿Bien? Entonces, para saber qué está pasando afuera de la célula, es muy importante que tenga estos receptores que leen, entre comillas, lo que está pasando afuera mediante moléculas que permiten asociar su estructura, o sea, permiten unirse por un momentito a estas estructuras compuestas principalmente de azúcar, de carbohidrato y de proteína. ¿Bien? En el caso del glucolípido también cumplen más o menos una estructura similar, pero son menos comunes. Lo importante aquí es que sepan que hay carbohidratos en la membrana, si es que les preguntan qué hay: lípidos, proteínas, carbohidratos. Y que los carbohidratos cumplen una función de asociarse a proteína y a lípido, hacer mezclas raras para producir estructuras que permiten suplir ciertas funciones en la membrana, como les decía, receptora, mensajera, de contacto. Lo que es regulatoria se ve más o menos por las proteínas, y lo que es estructural, ya los fosfolípidos hacen toda la pega, junto con el colesterol. ¿Bien? Seguimos. Y bueno, respecto a esto mismo, no sé si quedaron dudas, pero lo importante también aquí es que conozcan el concepto de glucocálix, o glucocálix sale ahí. ¿Qué significa la glucocálix? Es lo que está afuera de la bicapa lipídica, o sea, que está ya afuera de la célula, y son todas estas estructuras que están por fuera de la membrana y nos permiten entrar en contacto con el exterior. Como verán, otro nombre para el glucocálix es la cubierta celular. ¿Y por qué se llama glucocálix? Porque está compuesta principalmente por glúcidos, que es otro nombre para los carbohidratos, para el azúcar. Todo lo mismo. Si le hace difícil acordarse de glucocálix, ahí tienen glucosa, glúcidos, glucocálix, y llegan al tema. ¿Bien? Son todos azúcar. En fin, ya tenemos todos los ingredientes para hacer nuestra membrana. Pero, ¿qué ocurre con la fluidez? ¿Qué es lo que le da fluidez a la membrana, y cómo podemos evitar que siga siendo tan fluida o aumentar su fluidez? Bien, vamos a aumentar la fluidez de la membrana si es que hay una mayor temperatura a su alrededor, porque esto obviamente va a hacer que las cosas no estén tan rígidas, ¿cierto? Que fluyan con mayor facilidad, y también si es que hay una mayor insaturación en los fosfolípidos. Bien, si es que hay más insaturaciones, más dobleces en las colas de los fosfolípidos, como verán en el cuadro de la izquierda arriba, se darán cuenta que tenemos una ensalada de fideos ahí súper desordenada, y va a tender a fluir más, porque hay más espacio de repente, o porque simplemente los fosfolípidos van a tender a desubicarse más. En cambio, una membrana más viscosa, menos fluida, es aquella que tiene todas sus colas saturadas. Por ende, al ser solo colas saturadas y ordenaditas una al lado de la otra, esa célula, o sea, esa membrana no va a tender a fluir. Bien, va a seguir siendo fluida, pero no tanto como la membrana plasmática, que está llena de fosfolípidos insaturados. Bien, y la membrana puede ser menos fluida si es que nuestros fosfolípidos son más largos, o sea, sus colas son más largas, y si también le agregamos más colesterol. Ya les había dicho que el colesterol ayuda a que la membrana sea más rígida. ¿Bien? Y como verán, el colesterol es una molécula súper chica que cabe entre las cabezas de los fosfolípidos. ¿Bien? Así que eso. ¿Qué más? Bueno, aquí les dejo nuevamente la figura de este mosaico fluido, que es básicamente la maqueta con la que nosotros representamos una membrana plasmática. El mosaico fluido es a la membrana plasmática, como el globo terráqueo es a nuestro planeta, ¿cierto? Nosotros ocupamos un globo terráqueo para representar más o menos lo que es el planeta en que vivimos y su forma, ¿bien? Que es lo que nos importa. La forma del planeta es esférica, no es plana, y la membrana plasmática tiene forma de mosaico fluido, ¿bien? Y bueno, en cuanto al transporte celular, el transporte celular se debe gracias a la permeabilidad de la membrana plasmática. ¿Bien?
Si la membrana plasmática fuera impermeable, ¿qué significa impermeable? Que no deja permear, no deja pasar a través de su estructura ningún material, así como los impermeables que utilizamos para protegernos de la lluvia. No dejan pasar el agua, en cambio la membrana plasmática sí deja pasar el agua. Sería una muy mala chaqueta, pero es muy buena para relacionarse con el medio y para obtener agua del medio también. Entonces verán acá en este diagrama, si bien está en inglés más o menos se entiende, que moléculas hidrofóbicas pequeñas, tales como gas, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, que básicamente es lo que contiene el aire. Bueno, el aire contiene argón, contiene otros compuestos químicos, pero son casi todos inertes. Lo que nos importa son el oxígeno y el dióxido de carbono. El nitrógeno es lo que más contiene el aire, pero también es inerte. ¿Qué significa eso? Que no se relaciona químicamente con nuestras células, ni entra en juego en nuestras reacciones químicas. Por ello es que es un gas inerte y no nos interesa. Nos interesa su contenido a la hora de trabajar con aire. Si a alguno de ustedes les interesa ingeniería química, que es lo que yo estudio, se darán cuenta que al ocupar flujos de aire, lo más probable es que desprecien lo que ocurre con el nitrógeno. Obviamente les interesa el contenido de aire, qué es nitrógeno, qué es oxígeno, y etcétera. Pero lo que van a ocupar, por ejemplo, para combustión, para quemar algún material, va a ser el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno es el comburente, que es el material que se utiliza para alimentar un fuego, ¿bien? Así que por ese lado lo que nos interesa de estas moléculas chiquititas que pueden pasar sin problemas por la membrana son el oxígeno y el dióxido de carbono, porque el oxígeno es lo que ocupan las células para respirar, la respiración celular, ¿cierto?, que ocurre en las mitocondrias, y el CO2 es el material de desecho que las moléculas quieren expulsar. Caso contrario ocurre en las plantas, ¿no? Porque las plantas tienen cloroplastos y hacen fotosíntesis, en la cual ocupan CO2 para producir energía y también producen oxígeno. El oxígeno lo terminan expulsando o utilizando en sus mitocondrias, y ahí también ellas realizan respiración celular, pero ya ese es otro tema. Bien, ya tendremos la oportunidad de hablar más adelante en el curso. Probablemente la profe Cami y la profe Cata hagan la clase ahí de fotosíntesis y de ciclo del agua, ciclo del carbono, etcétera, y ahí van a ver todos estos temas de cómo funcionan estos ciclos de energía. Bien. A su vez, también moléculas sin carga o polares pueden pasar sin problema a través de la membrana, caso del agua, ¿cierto? Molécula ahí muy importante. Y al transporte de agua a través de la membrana le vamos a llamar ósmosis. Pero la ósmosis no es más que un tipo de transporte pasivo, como llamarle al agua, llamarle al transporte de agua de una manera particular, pero es el mismo transporte pasivo que hace el O2, que hace el CO2, que siempre ocurre a favor del gradiente. Bien, ¿qué más? ¿Qué cosas no pueden pasar a través de la membrana tan fácilmente? Moléculas más grandes, como glucosa, aminoácidos, nucleótidos, y moléculas cargadas, iones. ¿Por qué los iones no pueden pasar por la membrana? Porque tenemos una cabeza cargada de una manera, y que es más encima hidrofílica, versus unas colas hidrofóbicas que están cargadas con otra carga eléctrica. Por ende, todos estos iones van a rebotar en la membrana. Bien, entonces por ello es que no pueden atravesarla sin problemas, se van a necesitar ayuda. Bien, y bueno, dentro de los tipos de transporte vamos a encontrarnos con un tipo de transporte pasivo, sin gasto de electrones, o sea, sin gasto de energía, perdón, y que ocurre a favor del gradiente, y estos dos corchetes significan concentración. Bien, dentro de estos dos corchetes puedo poner, no sé, O2, oxígeno. Bien, entonces si yo tengo más oxígeno afuera de la célula que dentro de la célula, un transporte a favor del gradiente sería que el oxígeno entre a la célula, ¿cierto? Porque ahí es donde tengo menos. Bien, ese es un transporte a favor del gradiente. Lo contrario, en contra del gradiente, es que donde haya más, siga transportándose hacia donde haya más, que yo esté sacando agua de la célula, hasta que la célula se quede seca, y a su alrededor quede un charco de agua, y yo me pregunte, bueno, si la célula tiende a equilibrar eso, ¿no? Bien, eso es un transporte en contra del gradiente, y no ocurre si es que no hay gasto de energía, porque es contra natura, es algo que no debería estar ocurriendo lógicamente, bien,
no es lo que debería ocurrir, porque a lo que siempre tiende la célula y al final la química en general es al equilibrio. En biología a ese equilibrio le llamamos homeostasis, ¿bien? Es el equilibrio que debe haber entre el medio intracelular y el extracelular, y por ello es que siempre tendemos a equilibrar las cosas, ¿bien? Esa homeostasis también se da en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Bueno, en nuestra relación en el ambiente, en verdad. Comer sano, tomar agua, ¿me entienden? Todas esas situaciones son parte de la homeostasis, del equilibrio que requiere el cuerpo para mantenerse sano. ¿Bien? No sé si hay dudas hasta acá. Sí, no entendí muy bien sobre el transporte. No entendí muy bien. Bueno, básicamente lo del gradiente. Sí, eso. Gradiente es el sentido en el que ocurre el transporte. ¿Bien? De norte a sur, de sur a norte. ¿Bien? Ya entiendo, ya. Ya. Y entonces el pasivo sería el que sea uniporte y los activos serían los otros dos. Ahí dice más. El pasivo sería el uniporte y el activo serían los otros dos. No. La figura de abajo no tiene nada que ver con lo que estaba explicando. La figura de abajo está mostrando transporte de canal. Bien, más adelante lo vamos a ver. Sí, eso es que intentar relacionar ahí me confundí. Así que tranquilo. Entonces, ya lo voy a explicar. El pasivo es como ser llevado por el río. Claro, ¿no? Exacto, sí. El pasivo es ser llevado por el río, en el sentido que lleva el río. ¿Bien? Y el activo sería ir en contra de la corriente. Exacto, ir en contra de la corriente. Sí lo entendí. Sí. Y para ir en contra de la corriente necesitas gastar energía. ¿Cierto? ¿Has visto los peces cómo saltan para remontar el río e ir hacia arriba? Bien. Sí. Ya, en cambio, cuando los peces se duermen, se los lleva la corriente. Bueno, para dormirse y que se los lleve la corriente no necesitan que haya gasto de energía. Así que, muy bien ahí la analogía. Bien. Veo que estamos más o menos cortos de tiempo, pero va quedando poquito. La difusión simple, como veníamos diciendo, básicamente dejarse llevar por la corriente, dejarse llevar por el río, y no se necesita gasto de energía para esto porque son moléculas tan pequeñas que son capaces de atravesar los fosfolípidos. Entre los fosfolípidos se meten ahí sin problemas. Y como les venía adelantando, hay un método particular de transporte pasivo, que es el de osmosis, que es el transporte de agua a través de la membrana. Y el transporte de agua se va a regular de acuerdo a la naturaleza y las diferencias de concentración de agua entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Por ejemplo, en un medio isotónico, que es la primera imagen al medio, si uno tiene igual cantidad de sal y agua entre afuera y adentro, no va a haber movimiento, porque ya se equilibraron las concentraciones. En cambio, cuando estemos en presencia de un medio hipertónico, o sea, que hay mucha sal afuera y la célula es más o menos dulce, la célula le va a prestar agua al medio. Va a empezar a salir agua de la célula se va a achicar, se va a arrugar y va a perder turgencia, ¿cierto? Lo que les venía adelantando. ¿Y por qué pierde agua? Porque el agua tiende a este equilibrio. Tiende a equilibrarse entre afuera y adentro para evitar que haya una parte más salada que otra. Bien. En cuanto a un medio hipotónico, que sería lo contrario, que tengamos un medio con pocas sales y que la célula sea muy salada, la célula va a empezar a absorber agua. Va a empezar a chupar agua para equilibrar su cantidad de sales respecto al medio. Bueno, me adelanté con esto, pero bueno, lo que les decía de osmosis se puede dar gracias a paso libre del agua a través de los fosfolípidos, como también asistido gracias a unas proteínas llamadas aquaporinas, que son este tubo que hay aquí, que permite que el agua pase a través de él. Porque es cierto que teníamos el problema de que había cabezas hidrofílicas, o sea que les gusta el agua, pero las colas son hidrofóbicas, entonces puede que entre las colas el agua no pueda pasar, entonces va a necesitar la ayuda de las aquaporinas. También ayuda a la presión osmótica, ¿bien? Que es una presión que se da, una diferencia de presión que se da entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, y es lo que permite que el agua
pase de un lugar para otro. Y bueno, también la osmolaridad, que sería una manera de medir la capacidad del agua de pasar de un lugar a otro del medio. Y el tema cuando se entra una célula en contacto con medio hipertónico e hipotónico, y también se lo había adelantado, es que cuando la célula pierde agua y no tiene pared celular, se arruga, como el caso aquí de los glóbulos rojos. En el caso de una célula vegetal no pasa eso, porque la célula vegetal tiene pared celular y por ende la pared queda, pero ocurre la plasmólisis y todo lo que es el plasma, todo lo que es el interior de la célula, se rompe y pierde su forma. Bien, pero por fuera tú no vas a ver nada porque es como un refrigerador que adentro tiene un globo. El globo se va a desinflar, pero el refrigerador sigue teniendo su forma. Bien, el refrigerador es la pared y el globo es la membrana. Si vamos a la imagen del medio, isotónica, verán que si hay más o menos la misma cantidad de sal entre adentro y afuera, la cosa sigue igual. Y si estamos en un medio hipertónico, la célula sin pared celular, como un glóbulo rojo en nuestra sangre, se va a inflar y podría ocurrir una citólisis, ¿bien? Que es cuando la célula revienta de tanta agua, la membrana plasmática se rompe y la célula muere. ¿Bien? En cambio, en una célula vegetal no va a pasar eso porque gracias a la pared, gracias al refrigerador, lo único que va a pasar es que se va a hinchar y va a llegar a un punto en el cual no se va a hinchar más. Va a quedar turgente la célula. Pero la turgencia no hace que reviente, gracias a la pared que no es tan frágil como la membrana. Bueno, en cuanto a la difusión facilitada, es cuando entran en juego proteínas de canal o transportadoras que actúan a favor del gradiente y por ende no hay gasto de energía, pero sí dan un canal para que ciertas moléculas que no pasan tan fácil a través de los fosfolípidos, no sé, alguna molécula iónica, bueno, no puede estar cargada. Que no sean iones, pero que sean moléculas más o menos grandes o que por otras razones no pueden pasar a través del fosfolípido, pero que no necesitan gasto de energía para poder atravesar. Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar del transporte activo. El transporte activo requiere gasto de ATP, que quienes ya hayan visto ciclo de Krebs o todo lo que pasa dentro de la célula, sabrán que el ATP es la fuente de energía de la célula. Es su petróleo, su energía eléctrica, su gas, etc. Su carbón, lo como quieran llamar. Entonces, el ATP entra en contacto con, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, que es el proceso que estamos viendo a la izquierda, le da material para que ocurra la reacción, que es que ingresan dos moléculas de sodio positivo, ion sodio, que al ser un ion no puede atravesar la membrana, y que expulsar 3 moléculas de potasio. Y verán que siempre ocurre esto en contra del gradiente. O sea, como ocurre esto contra el gradiente y estamos intentando remontar el río, ir en contra de la corriente, se necesita gastar energía para permitir eso. ¿Bien? La célula va a tender a acumular sodio y a expulsar potasio, porque el potasio no le interesa, es más o menos tóxico para la célula, en cambio el sodio sí le interesa porque interfiere, o sea, actúa en reacciones de la célula. Un momento. ¿A qué hora más o menos tienen su recreo? 19:25, ¿no? Alcanzamos 19:35. 35. Ah, bueno, mucho mejor. 19:40, chuta. Nada, no, pero no se lo comentamos por terminar y el resto se los dejo libre. No vayan a faltar a su otra clase, ¿eh? ¿Qué tienen después? Física. Física. Ah, ya. Bueno, algunos tendrán física, ahí ven, pero no falten a las otras clases. El otro profe lo está esperando y si no llegan, me va a echar la culpa a mí. ¿Ya? Así que es. Ah, claro, los técnicos tengo entendido que no tienen nada más después. Bien, después es que es, en el caso de los técnicos, creen que necesitan hacer algo con esa hora, quizás alguna otra clase, para reforzar y cosas, no duden en avisarle a sus profes, coméntenle esta situación y bueno, ahí veremos qué podemos hacer, como van a ser lo que a ustedes les queda libre. Y debería ser mejor reforzar. Bueno, ahí coméntenle a sus profes. Yo por mi parte puedo ver si es que algo en biología se puede hacer, pero si necesitan de física, de química, coméntenlo en sus clases de física y química.
¿bien? Y bueno, también tienen esta cotransportador de sodio-glucosa, que la Cami quiso agregar a la clase, pero en verdad casi todo lo que se pregunta en PAES, o en PDT, o en PSU, o en PA, lo que siempre se ha preguntado es bomba sodio-potasio. Cotransportador sodio-glucosa no se ve tanto, pero es importante que sepan que existe, que permite traspasar tanto sodio como moléculas de glucosa, ¿cierto? Que son moléculas más grandes, que de repente si la célula quiere agarrar glucosa del medio, lo puede hacer, y siempre va a haber más glucosa en la célula que fuera de ella. Entonces es un transporte activo que ocurre en contra del gradiente y en el cual estamos agarrando cada vez más sodio y glucosa del medio hasta dejarlo sin sodio y glucosa. ¿Bien? Y bueno, también es muy importante mencionar los intercambios por vesícula, que no ocurren gracias a proteínas transportadoras, sino que es la misma membrana en su interior genera una especie de bolsa, o sea, se invagina es la palabra, se dobla, y se dobla hacia adentro de tal manera de encerrar dentro de sí algún material. Ya, eso se le llama fagocitosis, que es cuando la célula, no sé si hay alguna imagen por aquí, aquí está, perfecto. En la fagocitosis, como verán, la membrana se dobla y genera estas patitas, que le llamamos pseudópodos, falsas patitas, y cuando la célula al doblarse llega a rodear a esta partícula sólida gigante, que no sé, será un poroto, no un poroto muy grande, pero es una partícula sólida que la célula desea absorber, la rodea con la membrana y la termina absorbiendo. Bien, y se genera un fagosoma, que es una burbuja hecha de fosfolípidos con esta partícula dentro. Bien, luego el aparato de Golgi se va a encargar de desmenuzar esta partícula y ver qué sirve y qué no. Este mismo aparato de Golgi después va a ser muy importante para algo que veremos más adelante. La pinocitosis es cuando la célula, ¿cierto?, se invagina, que era lo que les estaba explicando, y encierra dentro de la membrana una burbuja que tiene pura agua. Entonces, es una manera en la cual la célula absorbe agua, ¿bien? Como que termina chupando y ingresando esta burbuja llena de agua en su interior, una vesícula, ¿bien? Y bueno, una endocitosis mediada por un receptor. Hay receptores afuera en el glugocálix que van recibiendo señales, estas estrellitas, y cuando una estrellita, que el receptor está hecho para recibir estrellitas y ningún otro tipo de molécula, cuando recibe la estrellita, tira el aviso y la membrana entonces ahí se invagina y queda esta vesícula cubierta. Bien, entonces es una endocitosis que se da solamente cuando el receptor da la señal. Bien. Y en cuanto a la exocitosis, por eso les mencionaba el aparato de Golgi, el aparato de Golgi actúa como una especie de estómago o intestino, mejor dicho, de la célula, porque va clasificando las cosas que quiere botar de la célula, genera vesículas, genera burbujitas que van subiendo, llegan a la membrana y se desarma la burbujita y libera hacia el exterior de la célula las cosas que desea botar. Y al igual que la endocitosis, puede ser constitutiva, o sea, se puede dar debido a la reacción del aparato de Golgi, o puede ser regulada por receptores de afuera. Llega la señal, por ejemplo, en este caso es un ion calcio, el ion calcio llega, lo recibe el receptor recibe esta estrellita, y cuando la estrellita llega le da la orden al aparato de Golgi de botar este material a través de la vesícula. Bien. Entonces aquí ven todos los tipos de transporte que vimos hoy. Les sirve este diagrama para estudiar lo que acabamos de ver. Y bueno, hasta aquí llegaría la clase de hoy. ¿Bien? Espero que les haya quedado más o menos claro, y cualquier otra duda que tengan no duden en comentar. ¿Bien? Nos vemos.